Hola mis queridos estudiantes, mi nombre es Jimmy Pineda, profesor de filosofía y esta es la clase de la segunda semana sobre criticismo kantiano. Pues bien, vamos a adentrarnos en este filósofo llamado Immanuel Kant, pero rápidamente vamos a hacer un pequeño repaso sobre el contexto en el que aparece este filósofo y por qué termina dando el conocimiento que da. Los objetivos son pues, comprender a partir de argumentos el problema de definir la naturaleza de la ciencia y los métodos científicos, y el segundo, comprender que el giro epistemológico kantiano surge a partir de la discusión entre los empiristas y los racionalistas. Decía Kant algo muy bonito y es: dos cosas llenan mi ánimo con siempre nueva y creciente admiración y respeto: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Algo supremamente importante dentro de la filosofía kantiana va a ser el cómo equipara al universo, el funcionamiento del universo con el del ser humano, ¿no? Entonces, algo muy bonito y muy importante que iremos resolviendo durante estas clases. Vamos a hablar un poco de su contexto, de su filosofía, vamos a hablar de la ciencia y su metafísica, y finalmente vamos a llegar a la ética, que creo que hasta ahí alcanzaríamos, porque ya para el segundo corte nos adentraríamos un poco como en esa otra parte de la política según Kant. Pero en principio, pues nos vamos a adentrar en la ilustración europea, que principalmente se da en Inglaterra, en Francia y en Alemania. ¿Qué pasa a nivel de sociedad y economía? ¿Qué pasa a nivel político en esa época llamada ilustración? ¿Y qué pasa con la ciencia? Porque es el contexto que sirve de, carne, de caldo de cultivo para que Kant genere lo que genera como filosofía. Entonces, bien, tenemos una ilustración europea, que es un periodo que se da entre la Revolución Inglesa de 1688 y la Revolución Francesa de 1789. Se corresponde con el siglo XVIII en el continente europeo, específicamente pues en las Islas Británicas, y se produce más tempranamente debido a la Revolución Inglesa en 1688. En ese mismo momento, la Ilustración es un estilo de pensamiento que se caracteriza porque hay una confianza en el carácter emancipatorio de la razón. ¿Sí? Venimos de la época medieval, una época oscura en la que la razón no tiene el lugar que se merece, y siempre es el dogma del dogma de la Iglesia Católica Cristiana y los dogmas asumidos por la monarquía los que han determinado el camino de la sociedad. Pero van a aparecer unos personajes muy ilustres que van a pensar que efectivamente es la razón la única capaz de liberarnos de esa opresión en la que nos encontrábamos en ese momento como sociedad humana. Se va a desarrollar entonces en medio de las grandes revoluciones liberales burguesas, la inglesa en el 1688 y la francesa en 1789, y va a suponer en gran medida pues una lucha contra un antiguo régimen, un régimen absolutista, un régimen monárquico, un régimen sin derechos y sin ningún tipo de libertad, y aparecen entonces un caldo de cultivo político que son los ideales liberales, ¿no? Defendidos por una clase burguesa que empieza a aparecer. Son personas que tienen el sueño de empezar a crear sus propios negocios, empieza a aparecer las ciudades más organizadas, y entonces en ese ánimo de progresar como humanos, pues quieren dejar atrás un poco ese absolutismo monárquico que no les permite avanzar como sociedad. Entonces se intenta acortar un poco la brecha entre los estratos que se encuentran en ese momento. En Inglaterra, específicamente en las Islas Británicas, pues comienza la Ilustración debido a un clima de intolerancia que se había propiciado por parte del liberalismo político y que se implanta tras la Revolución Gloriosa, así se llamó, en 1688. Van a ser personajes muy importantes aquí los empiristas llamados Locke, Berkeley y Hume, porque estos personajes, con su libertad política, con su noción de la noceología, o sea, de una teoría del conocimiento, y su noción de la tolerancia religiosa, es decir, no necesariamente tenemos que ser cristianos y católicos, podemos tener otra manera de pensar, los que van a empezar a generar una manera de ver el mundo, de ver la realidad y también de intervenir en ella muy diferente. En Francia, por su parte, hay un estilo más crítico y más radical de parte de estos ilustres, quienes rechazan muchísimo que los ingleses eh, adopten, digamos que la metafísica con un rigor que ya no sirve, ¿sí? Entonces se va a implantar otro rigor y es el rigor del sistema cartesiano. Es decir,
el movimiento del conocimiento se puede desarrollar a partir de un método, no necesariamente de unas verdades absolutas que no podemos cuestionar. Ya sabemos que René Descartes, como racionalista, fue uno de los hombres encargados de cuestionar todo el establishment del conocimiento y el absolutismo que en ese momento se daba, que estaba revestido de una cosa que era el despotismo ilustrado, es decir, ese esas ansias de hacer gobernar una verdad simplemente porque la monarquía o el clero lo dice, van a generar en 1789 una gran revolución que es la Revolución Francesa y esto le va a abrir paso a unos nuevos ideales de sociedad, principalmente al ideal democrático, es decir, la participación de la ciudadanía dentro de la sociedad y la conformación política y económica de la misma. Eso no se había visto, porque por lo general el monarca y el clero era siempre el que tomaba las decisiones y el pueblo simplemente sufría las consecuencias de dichas decisiones. Y otro movimiento importante allí en la Ilustración es el movimiento enciclopédico. Es un proyecto supremamente ambicioso de la Ilustración, va a ser dirigido por Diderot y d'Alembert y es generar una obra de carácter colectivo en el que vamos a acumular por primera vez los conocimientos adquiridos. ¿Para qué? Para que estén a manos del público, para que la gente pueda acceder al conocimiento. El conocimiento va a dejar de ser entonces propiedad privada de la nobleza y de los grandes monarcas y va a pasar a ser algo que posibilite también la llegada de las personas normales. Otros personajes importantes aquí entonces son Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Rousseau, por ejemplo, que va a proponer el contrato social, una cosa tan importante que ya estudiaremos más adelante en filosofía política, porque piensa que es el personaje ciudadano el que tiene derecho también a exigir como perteneciente al Estado el cómo se puede vivir y el cómo se debió obrar. Entonces, el objetivo efectivamente de la enciclopedia era recoger ese saber humano para entregárselo a la gente. En Alemania, que es donde ya aparece nuestro querido Immanuel Kant, el que vamos a estudiar, pues también va a aparecer más tardíamente la ilustración. Y hay un interés específicamente por la ética, ¿sí? Porque hay una ideología antieclesiástica y una ideología antiteológica lo que va a querer hacer también es darle en el talón de Aquiles a a esa teología clásica que no permitía las libertades del ser humano y las libertades principalmente espirituales. Wolf, Goethe y Kant van a ser el brillo de la ilustración alemana. En medio de esto hay una cosa que se llama el pietismo, que es un movimiento antiteológico que daba mucha importancia a la experiencia religiosa, muchísimo más que a la religión misma. Enfatizaba entonces que hay que estudiar la Biblia y congregar devotos en comunidades. No necesariamente tenía que ser entonces en la iglesia católica y romana, sino que también podían haber otras iglesias con otros tipos de credo, con otros tipos de fe. Kant, por su parte, pues va a ser educado por su madre en ese modo de vivir la fe y lo va a evolucionar después en un deísmo, ¿sí? Los deístas que en qué creen? Creen que Dios existe, pero solo como un principio y causa del universo. Entonces es un Dios puramente racional, no es ese señor sentado allá en el trono que va a decidir lo bueno y lo malo, sino que principalmente es un arjé, ¿no? Es un origen racional de todas las cosas. Entonces en esta época, pues, imperante en Prusia siempre estará te estaremos recordando el despotismo ilustrado, ¿no? Esos déspotas que se instauran en un solo conocimiento y lo consideran verdad absoluta. Y personajes importantes, el rey Federico II el Grande, que fue muy admirado por Kant, sin embargo, pues mucho después, su hijo Federico II, que va a ser un monarca reaccionario, va a censurar escritos religiosos incluso de Kant. Y muy bien, y en medio de, digamos que de ese contexto político también hay un contexto de desarrollo de la sociedad. La sociedad tiene una explosión demográfica, empiezan a aparecer las primeras ciudades, pero entonces ya con esto también gracias a ese movimiento de gente y a esas aglomeraciones empieza a ser importante la cuestión de la medicina y la higiene, porque había demasiados virus, había muchas enfermedades, pero también hay personas encargadas en la creación de lo que vamos a conocer después como los medicamentos, ¿no? Esos son los primeros pasitos de lo que va a ser la ciencia moderna. Va a disminuir eh,
poco a poco, pues como esa manera de vivir a la antigua iba a empezar a aparecer la revolución industrial, ¿no? Esa primera revolución industrial que con la aparición de las primeras máquinas, de las primeras industrias, con la aparición de las textiles, por ejemplo, y los procesos de hierro, va a generar una expansión del comercio bastante grande y obviamente el ferrocarril, que aparece como un medio de transporte muy importante, va a innovar las tecnologías y esto pues nos va a permitir, digamos que vivir de una manera muy distinta a la sociedad. Las teorías políticas, pues brevemente las analizaremos en la próxima clase, pero cabe mencionar que Hobbes, Locke y Rousseau van a ser fundamentales, cada uno con un sistema político, es decir, la monarquía va a pasar a un segundo lado porque se van a empezar a plantear sistemas políticos distintos, contratos distintos y se va a plantear un estado de naturaleza de los hombres, cómo son los hombres diferente a lo que se pensaba en la edad antigua. Muy bien, este es el contexto en el que Kant va a empezar a escribir su filosofía y va a empezar a desarrollar ese texto tan famoso que se llama ¿Qué es la ilustración? Que será motivo de nuestra próxima clase. Así es de que hasta la próxima clase. Nos vemos.